hipoperfusión. Entonces, a esto se denomina síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pregunto en el examen, por ejemplo, con un paciente que venía bien con 2 años de edad, que venía bien con la función renal, hace 48 horas sufre un infarto masivo de la descendente posterior, ¿sí? Y de la circunfleja, y producto de esto hace una insuficiencia cardíaca, estaremos frente a un síndrome cardiorrenal tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 1, ¿no? Entonces, solo acuérdense de esa parte, ¿sí? En el tipo 1 hay un daño cardíaco agudo y una lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Ok. En el síndrome, hablando ya solo de enfermedades cardiovasculares establecidas, ¿no? En el síndrome cardiorrenal tipo 2, acá en cambio, el afectado primeramente es el corazón, pero es el afectado en forma crónica y a la par causa una enfermedad renal crónica igual de la misma manera. Ejemplo, supongamos que tengo un paciente con una fibrilación auricular que viene ya muchos años con fibrilación auricular, pero esta fibrilación auricular viene producto de un infarto agudo de miocardio que sufrió el paciente hace unos años atrás. Entonces, este paciente ha ido desarrollando una fibrilación auricular y con el tiempo ha hecho una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección deteriorada, menos de 45%. Pues, producto de esto, el paciente con los años ha ido desarrollando una enfermedad renal crónica, ya viene con elevaciones en los últimos años de creatinina de 1,2, 1,3, 1,4, etcétera, sin tener otra patología añadida o en su caso, sin estar mediando el uso de algún nefrotóxico, ¿no? O algún fármaco nefrotóxico. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos una insuficiencia cardíaca crónica establecida de mucho tiempo por las etiologías mencionadas y como producto de esto, el paciente está sufriendo una enfermedad renal crónica, ¿no? Crónico el corazón, crónico el riñón, ¿ok? Síndrome cardiorrenal tipo 2. El síndrome cardiorrenal es el más común, ¿no? El que casi siempre vemos. El síndrome cardiorrenal tipo 3, acá el paciente es viceversa. El primer órgano afectado es el riñón y el órgano posteriormente afectado es el corazón. Por ejemplo, un paciente que sufre una lesión renal aguda, producto de esto el paciente deja de orinar, ¿sí? Hace una sobrecarga cardíaca importante y el paciente entra en falla cardíaca aguda. Entonces existe un síndrome cardiorrenal tipo 3, donde el afectado es el riñón en forma aguda y en forma aguda de la misma manera está afectando al corazón. En el tipo 4 es aquel paciente que tiene ya una enfermedad renal crónica de largo tiempo, por ejemplo, un paciente diabético que ya viene con insuficiencia renal estadio 5, o estadio 5, ingresa a hemodiálisis. Este paciente, producto de estas sobrecargas de volumen, de los pinchazos, de la hemodiálisis, etcétera, etcétera, este paciente sufre una insuficiencia cardíaca, sufre una alteración cardíaca. Entonces, estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad renal crónica y como producto de esta enfermedad renal crónica por todas las complicaciones propias, ¿no? La anemia, la inflamación, la hipertensión arterial mantenida, la sobrecarga de volumen, hace que el paciente entre en el tiempo posterior entre una falla cardíaca crónica, ¿no? Entonces estamos frente a un síndrome cardiorrenal tipo 4, donde se afecta primero el riñón en forma crónica y el corazón en forma crónica. En el tipo 5 son estas categorías mixtas. Si, por ejemplo, en el caso de que existe una amiloidosis, este depósito de amiloide se deposita tanto en las fibras cardíacas como como en el riñón. Entonces tenemos acá un compuesto más bien mixto, ¿no? De acuerdo en el lupus eritematoso sistémico, igual de la misma manera puede haber un compuesto mixto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Esta clasificación o estas alteraciones cardiovasculares, es importante saber por lo menos la clasificación, que existe un estadio 1, un estadio 2, 3 y 4 y 5, con el fin de ir definiendo realmente cuáles son cuál puede ser el primer órgano afectado y las consecuencias que tiene, ¿de acuerdo? Creo que hasta el cansancio habíamos hablado de los adultos mayores y les comentaba que pues a medida que va pasando el tiempo, igual hicimos un par de ejercicios en relación a la tasa de filtrado glomerular. Es importante si el adulto mayor llega a insuficiencia renal
crónica y tiene factores establecidos como hipertensión, diabetes, posiblemente este paciente sea un verdadero insuficiente renal crónico con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Pero si este paciente tiene solo una disminución de la tasa de filtrado glomerular sin que se tengan factores asociados, por ejemplo, diabetes, hipertensión, consumo de antiinflamatorios, hiperuricemia por largo tiempo, o en su caso el paciente pues tenga proteinuria o hematuria establecida, este paciente posiblemente se trate de una nefropatía senescente, que era lo que habíamos hecho una diferenciación, ¿no? Los obesos, lo comentamos ya, una de las características de los obesos es producir una enfermedad que se llama glomeruloesclerosis focal y segmentaria adaptativa, lo llama una GEPS, ¿sí? GEPS, glomeruloesclerosis focal y segmentaria adaptativa. Entonces, esta se denomina adaptativa porque se adapta al sobrepeso del paciente y esto con el tiempo, si no se corrige el sobrepeso, con el tiempo puede llevar a alteraciones renales importantes, ¿no? Habíamos comentado esa capacidad de heredofamiliar, en el caso, por ejemplo, de ciertas patologías como la enfermedad poliquística autosómica dominante, que tenían esa característica de una alta penetración, donde el 50% de la descendencia iba a tener estas características, ¿no? Y posiblemente una evolución tórpida y una evolución hacia insuficiencia renal crónica terminal o avanzada, que debería denominarse sin necesidad de diálisis. Las enfermedades obstructivas, hicimos hasta un ejemplo, recuerdo de los adultos mayores siempre pensar en eso, ¿no? En problemas prostáticos obstructivos y en las damas, cuando hay un proceso obstructivo, lo que hay que ir pensando es que realmente puede ser que sea un neo de pronto asociado, de que exista una compresión extrínseca o una compresión intrínseca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un neo de cuello cervicuterino puede tener infiltración al trígono y esta infiltración al trígono causar una dilatación importante de la vía urinaria, ¿de acuerdo? Ok. El uso prolongado de los fármacos nefrotóxicos, pues lo comentamos ya, a la cabeza los AINES. Por ejemplo, existen también pacientes que ingresan a una cirugía de tipo traumatológica, el uso de AINES por largo tiempo o el uso de aminoglucósidos, por ejemplo, después, yo que sé, de una osteomielitis donde se necesite el uso constante de ciertos fármacos, pueden hacer que el paciente pueda llegar a una lesión renal crónica con el tiempo, ¿no? Recuerden nada más, todo paciente que pasa de 3 meses se denomina ya como enfermo renal crónico. Eso quiere decir que tiene pocas probabilidades de recuperación el paciente, ¿no? Y por último, pues las enfermedades neoplásicas y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Es importante ahí recordar siempre a la cabeza, sobre todo en las mujeres, lupus eritematoso sistémico con relación casi de 4-1, o sea, mucho más común en las mujeres que en los hombres. Ok, vamos a ver. Entonces, dentro de la enfermedad renal crónica, es importante definir factores de susceptibilidad, factores iniciadores y factores de progresión. Por ejemplo, dentro de los factores de susceptibilidad está la predisposición genética. Entonces, acá como predisposición genética, lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que vienen con patologías heredofamiliares, por ejemplo, el síndrome de Alport, pueden ahí ustedes googlear, tengo publicado un par de artículos en la revista argentina de nefrología y de trasplante, tenemos publicados con los chicos del hospital, tenemos publicados en relación a síndrome de Alport por una delección del gen COL4A3, es una delección muy rara en una familia del oriente ecuatoriano, me parece que son consanguíneos al momento de recoger la historia de los padres, son primos, y eso ha generado posiblemente que sus 2 hijos varones, tienen 3 hijos, sus 2 hijos varones tengan la enfermedad. El muchacho de 16 años de edad que tuvo un síndrome de Alport diagnosticado y el niño que tiene como 10 años de edad, ¿no? El chico de 16 años de edad, bueno, ahora tiene 16, no le diagnosticamos a los 16 años, ahora tiene 20, está trasplantado, perdió su riñón y el muchacho que va en 10 años lleva las mismas características. Entonces tiene una carga genética importante, se llama síndrome de Alport, ¿no? Tienen unas características los de síndrome de Alport que tienen nefritis, problemas en los oídos y problemas en los ojos, ¿no? Es una característica especial de ellos. El bajo peso al nacer es
Eso es una teoría ya un poco antigua, pero sin embargo aún tiene una vigencia bárbara el bajo peso al nacer. Definitivamente, pacientes que tienen dentro de la historia clínica que ustedes tienen que recoger, dentro de la historia nefrológica, una de las cosas que les comentaba era, mire, verifique si no está tomando pues, nefrotóxicos, verifiquemos si no está tomando AINES, etcétera, o en su caso, verifiquemos si el paciente no está consumiendo herbolarias. Y una de las cosas que siempre hay que preguntar, por ejemplo, cuando en la parte de nefropediatría, sobre todo, ¿no? En la parte nefropediátrica, cuando los niños acuden con una enfermedad renal entre la adolescencia y la niñez con la madre, lo que hay que preguntar es cuál era su peso al nacer. Y los niños con bajo peso al nacer tienen una disminución del desarrollo nefronal. Entonces, si no naces con una cierta cantidad de nefronas, ¿no es cierto? Cuando debías haber nacido, pongamos un ejemplo, con 17 millones de nefronas y apenas naciste con 14 millones de nefronas. Si bien es cierto, estructuralmente los riñones pueden verse bien y posiblemente en los primeros años de vida no tengamos ningún problema, pero a medida que va pasando el tiempo, esta disminución de la carga nefronal o con la disminución de la masa renal con la que naciste, pues va a verse afectado por este crecimiento, el aumento de la masa muscular, el aumento del peso, de la estatura, y esta poca masa nefronal no va a ser suficiente en ocasiones para abastecer, ¿sí?, esta funcionalidad del cuerpo. Y pues acá lo que hacen los riñones es un proceso adaptativo, como en los obesos. Tienen un proceso de adaptación, es un proceso de gloméruloesclerosis o un proceso de glomérulomegalia. Eso quiere decir que funcionan mucho más de lo que deben durante los primeros años, pero llega un momento pues que este funcionamiento en exceso ya no abastece el gran cuerpo que va ganando a veces el niño o el adolescente, y pues con el tiempo desarrolla una degeneración y una glomerulosclerosis importante, una fibrosis del intersticio peritoneal y una esclerosis de los glomérulos, ¿no? Entonces igual, fíjense, acá igual está el término metido de esta glomerulosclerosis adaptativa, ¿no? La edad avanzada es un factor de susceptibilidad. Igual, ¿no? Ya eso hasta el cansancio lo comentamos ya, esta capacidad que tiene el adulto mayor, ¿no? La historia familiar, pues ahí hay que siempre buscar historias de pronto de familiares consanguíneos o familiares que tuvieron alguna enfermedad renal establecida en el tiempo, ¿no? La reducción de la masa renal, por ejemplo, ustedes donan un riñón, ¿sí? Supongamos donan un riñón. En teoría, un riñón funciona 50-50%, diría como la teoría, ¿no? Sin embargo, para poder saber exactamente cuál riñón funciona más que el otro, se tiene que hacer un cierto tipo de exámenes especial, por ejemplo, como la gamografía renal. A mí siempre me preguntan mis pacientes cuando yo les mando a hacer los exámenes de sangre y me preguntan, porque ya, pues el médico del barrio le dijo que el riñón derecho está más afectado que el riñón izquierdo. Entonces, te hago una pregunta, a ver, Ivo Veloso. Ivo, si tú recibes un paciente con creatinina de 3, esta creatinina de 3, ¿a qué riñón pertenecerá? ¿Al izquierdo o al derecho? ¿A los dos? Exacto, a los dos. Entonces, mucha de la información que reciben los pacientes a veces es su riñón izquierdo está más afectado que el derecho. Entonces, estoy de acuerdo si le haces un eco renal y verificas que el un riñón está mucho más pequeño y el otro mucho más grande, o el uno tuvo una aplasia renal, ¿no es cierto? Pero por exámenes de sangre es muy difícil saber, inclusive por el examen de orina de 24 horas es muy complejo saber. Entonces, en este caso, pues uno de los exámenes que nos pueden ayudar mucho es el hacer una gamografía, ¿no? Gamografía renal. Esta gamografía con DTPA, que es un compuesto especial, nos permite saber en forma diferencial cuál riñón está funcionando más que el otro. Entonces, esto era simplemente un paréntesis, ¿no? Para lo que voy a explicar. Entonces, si yo tengo un riñón, por ejemplo, que funciona el 45% y el otro el 55%, ¿ya? Y termino donando uno de los riñones. Regularmente el que se dona es como el más peor, ¿no? Así dice la gente, como el más peor o el menos peor. ¿De acuerdo? Entonces, el que se dona regularmente es el que tiene menos funcionalidad, ese es el que sale del cuerpo. Y en teoría, tendría que salir de 45 ml minuto y se va quedando el de 55 ml minuto. Ahí existe ya una disminución de la masa renal, ¿sí? Porque ya no tienes los dos riñones que pueden ser o te pueden ayudar en algún momento, pues tienes un solo riñón. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Este paciente que dona el riñón
¿sí? Tiene que hacer una adaptación de su masa renal, crecimiento de sus nefronas y aumento de su funcionalidad. Pero claro, si a eso le vamos sumando una dieta inadecuada, se va sumando, por ejemplo, factores extras como diabetes, factores de sobrepeso, factores de hipertensión arterial, es mucho más rápido que este paciente con esta disminución de la masa renal llegue a insuficiencia renal crónica. ¿De acuerdo? En el 2019 se publica un término no tan nuevo, sino es como que tiene auge en las guías oncológicas, en las guías americanas oncológicas, el término de enfermedad renal crónica de novo. Entonces, este término de enfermedad renal crónica de novo me gusta mucho, inclusive siempre les pregunto, inclusive a mis residentes del posgrado y saben estar pataleando siempre. De novo significa que no tiene ninguna etiología. Supongamos, por ejemplo, tenemos un paciente que tuvo una masa renal, ¿no? Entonces, este paciente con esta masa renal, tenemos que sacar la masa renal, porque no podemos dejar la masa renal pues ahí metida en el cuerpo del paciente. Y al momento de sacar esta masa renal, yo que sé, por un cáncer de células claras, etcétera, y este paciente es un paciente joven, un paciente que no tiene hipertensión, no tiene obesidad, no tiene diabetes, cuida su dieta y mantiene un estilo de vida saludable, este paciente con el tiempo puede llegar a tener enfermedad renal crónica y si llega, por ejemplo, a elevar la creatinina, a aumentar los niveles de proteinuria, etcétera, etcétera, y sin cosas establecidas y solo con una disminución de la masa renal, a esta patología se denomina enfermedad renal crónica de novo, ¿no? Que sería postnefrectomía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un paciente pierde uno de los riñones, es aconsejable que por lo menos vaya una vez al año a la evaluación nefrológica con el fin de que se pueda establecer en forma temprana ciertos factores que pueden llevar o evolucionar a tener una enfermedad renal crónica. Ok, ¿estamos de acuerdo con estos factores de susceptibilidad? ¿No hay preguntas de esto? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos ahora con los factores de iniciación. Sí, los factores de iniciación, por ejemplo, son todos aquellos que en algún momento de la vida se presentaron. Por ejemplo, el paciente se presenta con diabetes mellitus tipo 2 y dentro de la diabetes mellitus tipo 2, pues es importante saber que la diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, tanto la tipo 1 como la tipo 2, ¿no? En el caso de diabetes mellitus, el paciente puede pasar por algunas etapas de enfermedad renal. Por ejemplo, puede pasar desde una etapa que es muy sencilla de hiperfiltración, o sea que termina funcionando sus riñones mucho más de lo habitual. Algún ejemplo ya lo pusimos en la clase anterior, por ejemplo, un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular de 150 ml minuto, en un hombre, por ejemplo, de 65, 70 años de edad, diabético de largo tiempo, algo está pasando. Esto no es tan normal que el paciente tenga una funcionalidad excesiva. Eso quiere decir que posiblemente está en las primeras fases de nefropatía, de una nefropatía asociada a diabetes o una enfermedad renal crónica diabética. Las primeras fases de simplemente hiperfiltración. En la tercera fase, desde el punto de vista histológico, aparecen unos nódulos que se llaman los nódulos de Kimistel-Wilson. ¿Sí? Estos nódulos de Kimistel-Wilson simplemente son una fibrosis que se van estableciendo producto de esta hiperfiltración y producto de estos factores inflamatorios y producto del aumento de los factores fibróticos que se han ido desencadenando en el tiempo de la enfermedad. Y en el estadio 4 y 5, pues el paciente va presentando hipertensión, va presentando edema, va presentando proteinuria, y en el 5, pues casi a las puertas de entrar a hemodiálisis, ¿no? Entonces, por ahí un poco va grosso modo, y abrimos más adelante con detenimiento, a grosso modo, cómo la diabetes mellitus tipo 2 puede ir afectando a la parte renal, ¿no? Existe una característica clásica, aquí es un ejemplo nomás para que ustedes lo tomen siempre en cuenta. Cuando un paciente tiene una afectación renal, ¿sí? Tiene una proteinuria importante, y, y realmente creemos y es diabético, pero la diabetes nos lleva mucho tiempo, lleva apenas unos 5 años, ¿de acuerdo? Está bien tratado, tiene unas buenas hemoglobinas glicosiladas desde el punto de vista calidad de vida y desde el punto de vista estilo de vida y desde el punto de vista metabólico, el paciente se ve que está bien controlado. Pero a pesar de eso, pues lleva 5 años de diabético e inicia con una proteinuria importante. ¿Qué sería lo primero que habría que pensar en eso? Primero lo que uno pensaría de cajón
es que se trata de una nefropatía asociada a diabetes, y eso es lo que casi siempre son, como son transferidos los pacientes bajo esa condición, una nefropatía asociada a diabetes o alguna enfermedad renal crónica asociada a diabetes. Una de las cosas que nos pueden servir en ese caso como para salir de las dudas si la diabetes es la que está ocasionando este problema renal es hacer un fondo de ojo. Ojo que no es que existe una, tiene que definitivamente haber esta característica para descartar de que exista una enfermedad renal crónica asociada a diabetes o un síndrome nefrótico o la que la eliminación de las proteínas sea asociada a diabetes. Si el fondo de ojo es positivo para nefropatía diabética, lo más probable es que la diabetes es el causante de esta eliminación de proteínas, de este exceso de eliminación de proteínas, de este síndrome nefrótico y de este daño renal crónico establecido. Pero si el fondo de ojo es negativo al momento de que el oftalmólogo hace un fondo de ojo y no encuentra retinopatía diabética, lo más probable es que hay que pensar que posiblemente existe otra enfermedad asociada y que no necesariamente, por ejemplo, es la diabetes la que está ocasionando este problema renal actual. Puede estarse, yo sé, hay una glomerulosclerosis diferente, hay otra patología metida por ahí, resulta que el paciente días atrás consumió antiinflamatorios, etcétera. O sea, algo diferente que no tenga que ver nada con la diabetes. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Entonces, Joel Reyes, si llega un paciente, ¿no es cierto?, que tiene una evolución, ¿no?, de 20 años de diabetes, ya ha perdido un pie, ¿no es cierto? Pero no ha tenido una enfermedad renal crónica establecida. Y nada, pues llega a la consulta y consulta por elevación de la creatinina en forma brusca. ¿De acuerdo? ¿Qué pensaríamos en este caso? Que realmente esta enfermedad renal puede ser producto de la diabetes o que puede estar asociada a otra cosa totalmente diferente. ¿Qué haríamos para pensar lo contrario o afirmar nuestro diagnóstico? O sea, si la creatinina se eleva muy agudamente, tal vez no sea por la diabetes propiamente, sino por alguna otra, algún nefrotóxico o algo que el paciente haya estado No ha expuesto. utilizado nefrotóxicos del paciente. Tal vez tal vez una lesión renal aguda por alguna otra causa, No, el paciente ha porque estado en la casita nomás y viene al primer control después de 5 años. después de 5 años entonces en todo caso sí podría ser propiamente por la diabetes. Y porque el tiempo de evolución, Joel, ¿de acuerdo? Es un paciente de 20 años, ¿no? De 20 años de diabético. Pues cuando uno entra ya con 20 años de diabético, pues ya va pensando que posiblemente la diabetes sí sea la causa de su enfermedad renal, ¿sí? Haremos un fondo de ojo, ver cómo va. Lo mismo que sucede en el ojo, pasa regularmente en el riñón, ¿no? Y otra de las cosas, que era un dato importante que lo dije en el relato del caso clínico. Ella había perdido un pie. Correcto. Perdió el pie. Entonces, medio extraño está, ¿no es cierto? Que, o sea, si dice, no, ¿sabe qué? ¿Por qué perdió el pie? No, por la diabetes. Tiene enfermedad renal crónica después de varios años. ¿No será que de pronto realmente este paciente no ha de ser que venía pues, hecho un angelito, ¿no es cierto? Que por eso perdió el pie, ¿no? Algo debe pasar, ¿sí? Algo debe estar pasando. Debe haber tenido un mal control metabólico, va perdiendo una de sus extremidades y posiblemente esta sea la causa de la enfermedad renal crónica. Aquel concepto es hacerles razonar a ustedes que no necesariamente el hecho de que un paciente tenga diabetes mellitus tipo 2 significa que esa sea la causa de su enfermedad renal, de su síndrome nefrótico, de su eliminación de proteínas. Acá tomamos en cuenta la línea de tiempo. ¿Qué tiempo lleva el paciente con su evolución? Y si tiene complicaciones ya relacionadas a la diabetes, por ejemplo, retinopatía, ha ido perdiendo un pie, el paciente tiene pie diabético, etcétera, pues nada, ahí no nos vamos a dar vueltas en nada. Posiblemente el paciente ya tiene, o la causa de su enfermedad renal es producto definitivamente de su diabetes, ¿no? A diferencia de un paciente que lleva muy poco tiempo de diabético, está muy bien controlado su diabetes, ¿de acuerdo? Habrá que pensar que si en ese momento se encuentra con una alteración de los azoados,
sea por otro motivo, nefrotóxicos, deshidratación, alguna otra cosa diferente que justifique este compromiso de la función renal. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Sí, desterrar siempre el concepto de que ya es diabético, debe ser por la diabetes. No, hay que ir a buscar un poco más allá y establecer bien los objetivos, ¿no? Eh, Otra de las cosas que nos ayudan, igual como factores, habíamos dicho que la diabetes es un factor de iniciación y es un factor bastante fuerte para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Ojo, una de las cosas que siempre traen confusión, es el hecho de pensar de que todo paciente con diabetes puede tener proteinuria, ¿sí? Y no necesariamente es así. Muchos de los pacientes que realizan inclusive enfermedad renal crónica diabética, ¿no? Ya no, traten de desterrar un poco el concepto, la definición esa de enfermedad renal crónica secundaria nefropatía diabética, ahora se denomina enfermedad renal crónica diabética. Muchos de los pacientes pueden tener una enfermedad renal crónica diabética sin proteinuria. Y esos son los peores, ¿no? Porque nosotros lo que vamos buscando es esta proteinuria como daño inicial del daño renal inicial como producto de la diabetes, pero en ocasiones no vamos encontrando estas explicaciones en la proteinuria, pues y definitivamente lo que vamos teniendo son pues enmascaramientos o no nos permite por lo menos hacer un diagnóstico en forma temprana de la enfermedad renal. Entonces es una parte importante, no confundir nada más, a veces siempre escuchamos, ¿no? El término, si tiene proteinuria, tiene diabetes, si tiene enfermedad y tiene alteración de los vasovados, posiblemente eso es así, tiene que haber siempre proteinuria de por medio. Pero existe un grupo especial de pacientes que no desarrollan proteinuria, ¿de acuerdo? O con eso. Hipertensión arterial es un factor de iniciación. Eso quiere decir que una hipertensión no controlada por largo tiempo, sí, definitivamente esta puede ser un factor de iniciación de enfermedad renal crónica. Y acá es importante como establecer los objetivos, por ejemplo, de acuerdo a las edades, de acuerdo a la raza, porque esos objetivos nos van a permitir establecer no solo objetivos, sino objetivos como numéricos de la presión arterial, sino los objetivos de tratamiento, porque depende mucho de eso, inclusive pues en la enfermedad renal nosotros asociamos uno que otro fármaco. Por ejemplo, supongamos que tenemos al frente un paciente con insuficiencia renal crónica y con una proteinuria importante. Tiene, por ejemplo, 1200 miligramos de proteinuria. Sabemos que tiene enfermedad renal crónica, sabemos que tiene una creatinina elevada y el rango, o más bien dicho, el factor a corregir siempre va a ser la proteinuria. Ya vamos a ver, con un ejemplo les voy a demostrar por qué. La proteinuria, porque si mientras más proteinuria tiene el paciente, más riesgo tiene de desarrollar enfermedad renal crónica, y eso es así, está establecido. Entonces, aquí ustedes podrán escoger el mejor fármaco que tenga un poder antiproteinúrico. Supongamos que al frente tienen amlodipina, que es un bloqueante de los canales del calcio. Al frente tienen carvedilol, que es un beta bloqueante alfa-beta mixto. Y al frente tienen losartán, que es un inhibidor de la T1. Entonces, el fármaco a escoger en este paciente con problemas renales y con proteinuria, si no existe ninguna contraindicación, por ejemplo, como hiperpotasemia o alguna contraindicación importante, el fármaco que tiene poder antihipertensivo y antiproteinúrico en el caso de pacientes con insuficiencia renal crónica es el losartán, ¿sí? Pues en el examen yo les pongo algo así: paciente con enfermedad renal crónica, proteinúrica, con 2 gramos de proteínas, no tiene deterioro de la función renal importante, no ha presentado hiperpotasemia. Usted inicia un tratamiento antihipertensivo como nefroprotector con amlodipina, carvedilol, bisoprolol, enalapril o solo A y B son correctos. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, Michelle Vilca, ¿cuál será la respuesta correcta aquí? Losartán, como lo dijo Doc, porque era Yo antiproteína. no dije en ningún momento los sartán. A No. ver, en la pregunta que hice en ningún momento dije los sartán. A ver, vamos a ver. Así son las preguntas, ¿no? Santiago Velasco, a ver, Santiago. Dije los sartán en la pregunta, jamás, ¿no es cierto? No, Doc. Exacto. ¿Cuál será el fármaco a escoger? ¿Me repite las opciones, porfa? Está más volado que la Michelle. Por lo menos la Michelle intenta. Dije, amlodipina, No, no. carvedilol, bisoprolol,
enalapril o A y B? ¿Qué necesitamos? Un fármaco con poder antiproteinúrico. Y los fármacos con poder antiproteinúrico son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Enalapril. ¿Cuál de estos fármacos es inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Enalapril, doc. Exacto, exacto. Entonces, el losartán también es un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona por otro método, ¿de acuerdo? O por otro medio, ¿no? Entonces, por eso es así escogemos los fármacos antihipertensivos, dependiendo cómo esté el paciente, ¿no? Ok. Me imagino que ya vieron cardiología. A ver, vamos a ver. Quiero probar a ver qué tanto saben. A ver, Gaby Barahona. Gaby Barahona, a ver. En el caso de manejo de la hipertensión arterial en un adulto de raza negra, ¿cuál es el mejor fármaco? ¿O cuál fármacos no se debe escoger? Más bien dicho? Ya está más fácil. ¿Cuáles fármacos no deberíamos utilizar o que tienen poca actividad? Vamos a ver qué tal están en cardiología. No se dan yecas, o sea, no se den enalapril, porque no controlan bien en los afrodescendientes. Claro, ni enalapril, ni losartán, ni cualquiera de estos, ¿no? Los primeros fármacos a escoger casi siempre son amlodipina, los diuréticos tiacídicos, etcétera. Ojo, siempre y cuando el paciente no tenga proteinuria, ¿de acuerdo, Gaby? Porque por ahí también puede haber una trampita. Paciente afroamericano con insuficiencia renal crónica, con una proteinuria en rango nefrótico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fármaco a escoger? Un IECA o un ARA2, a pesar de que sea afroamericano. Pero si el paciente es afrodescendiente, no tiene enfermedad renal crónica, no tiene proteinuria, el fármaco antihipertensivo a escoger para evitar que le dé enfermedad renal crónica, ¿cuál será? Ahí sí cualquiera de estos, ¿no? Amlodipina, puede ir cualquiera de estos tiacídicos, etcétera. Entonces, ojo con eso. Fíjense que la enfermedad renal crónica, y en este caso la proteinuria, ya mete como otras características para poder saber o para poder escoger de mejor manera el fármaco. ¿Está claro esto, por favor? ¿Está muy entendido? No hay que repetir. Bueno. Pues cuando ya den el examen, súper claro eso. Enfermedades autoinmunes, sí, todas las enfermedades autoinmunes tienen esas características igual de producir o de causar en algún momento algún grado de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, pueden estar las artritis, está presente el lupus eritematoso sistémico, que siempre es como el ejemplo de las enfermedades, pero de ahí pues puede haber enfermedades mixtas del colágeno, puede haber síndrome de Sjögren, puede estar presente una dermatopolimiositis, o sea, enfermedades autoinmunes que pueden llevar en algún momento a tener algún daño renal, ¿no? Los tóxicos y fármacos, factores iniciadores igual, ¿no? Obstrucción urinaria, un factor iniciador, lo bueno que es igual fácilmente resuelto. Las nefrolitiasis a repetición. Entonces, ojo con eso, ¿no? No solo es el hecho de que el paciente tenga su calculito chiquito de 4 milímetros y ya, nunca más tuvo, no quiere decir que eso posiblemente sea un factor de riesgo para el desarrollo o factor iniciador de una enfermedad renal crónica, sino es el hecho de que el paciente tenga en forma repetida, en forma constante, tenga episodios de nefrolitiasis. Porque tras de los episodios de nefrolitiasis, ¿qué viene? Uso de antiinflamatorios, uso de fármacos con poder nefrotóxico y peor aún también puede venir tras de eso las litotripsias extracorpóreas, o sea, los golpes que regularmente se dan en la parte posterior de la espalda y eso puede ser traumático inclusive para la parte renal, ¿no? Eso por una parte. Y segundo, pues si esta nefrolitiasis produce cálculos muy grandes, esos cálculos muy grandes pueden causar obstrucción de uno de los riñones, ¿no? Ojo que para que se eleve la creatinina en forma importante por cálculos renales, ¿cuál sería la característica? Que sean cálculos bilaterales, eso es pregunta de examen, cálculos bilaterales, o que sea un cálculo muy grande que obstruya toda la vejiga, ¿no es cierto? Porque caso contrario, si tienen solo cálculos que obstruyó el riñón derecho, por ejemplo, el riñón izquierdo está intacto, ni siquiera se va a elevar la creatinina ni nada por el estilo, porque el otro riñón está compensando totalmente la funcionalidad del riñón derecho que se encuentra obstruido, ¿no? Entonces, si yo pregunto, para que la nefrolitiasis cause enfermedad renal, elevación de ACO2, ¿cuál será la característica? Que sean cálculos bilaterales, un cálculo grande en la vejiga, que tenga un cálculo de 8 milímetros en el riñón derecho, o todas las anteriores.
A ver, Cristian, ¿cuál será la respuesta ahí? Cristian Arteaga. Todas las anteriores, ¿no? Todas las anteriores, ¿no? Te acabo de decir. Cálculos bilaterales, cálculos bilaterales. Ya, Cálculos bilaterales vejiga. o que tengan Otra cálculo en la opción. vejiga, pero la otra decía riñón izquierdo nomás, ¿no es cierto? Ah, Riñón bueno, derecho, ahí dije vendo. yo. Ahí, Claro, ahí vendo, exacto, ahí ojo vendo. con eso, ¿no? Ahí vendo. Eso, leerán bien después de estar ahí llorando. Listo, entonces, y las infecciones del tracto urinario, ¿no? Regularmente es las infecciones del tracto urinario, sobre todo aquellas que desarrollan, por ejemplo, pielonefritis, por ejemplo, en el niño. Los niños que tienen anomalías estructurales de los riñones, por ejemplo, un niño que tiene, por ejemplo, reflujo vesicuretral y que constantemente este muchachito está teniendo infecciones de vías urinarias, pero estas infecciones de vías urinarias no se quedan solo en la parte baja, en vejiga, sino también pues han ascendido y ahora están causando pielonefritis. Estas infecciones a repetición, con pielonefritis a repetición, desarrollan una patología que se llama nefropatía cicatrizal, o sea que se generaron cicatrices en la parte renal donde se ocasionaron estas infecciones del tracto urinario a repetición. Entonces, estas cicatrices son como muchachos, por ejemplo, como cuando ustedes, ¿quién no ha tenido una cicatriz, por ejemplo, no es cierto? Y todo el mundo se acuerda, dice, chuta, esta cicatriz fue la que me mordió el perro, o esta cicatriz fue la que me mordió mi novio y me dejó ahí una cicatriz, cosas así, ¿me entienden? O sea, cosas que ustedes se van acordando, ¿sí? Y dice, pues, igual, de la misma manera, en la parte renal se puede quedar unas cicatrices, pero estas cicatrices son cicatrices afuncionales, eso quiere decir, supongamos que del 100% del riñón, ¿sí? Una parte se quedó afuncional. A ver, déjenme ver si puedo hacer un dibujillo. Yo no soy tan bueno en los dibujos, pero pues voy a intentar, ¿ya? Supongamos esto, ¿no? Este es el riñón. ¿De acuerdo? Hay más o menos, ¿sí? Entonces el paciente sufre infecciones del tracto urinario a repetición y hace una cicatriz aquí. ¿De acuerdo? A los 2 años, como no le han resuelto el problema, a los 3 años vuelve a hacer otra cicatriz acá. ¿De acuerdo? A los 5 años vuelve a tener otra cicatriz por acá. Y así a los 8 años vuelve a tener otra cicatriz acá. Entonces fíjese lo que pasa acá. Lo único que sigue funcionando en el riñón son estas áreas libres de cicatrices, ¿no es cierto? Y tanto estas cicatrices que se han ido generando con las infecciones de vías urinarias, ¿sí? Son afuncionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pérdida de la masa nefronal. O sea, hay una parte de los riñones que no están funcionando. Entonces, se denomina esto nefropatía cicatrizal. Entonces, esta nefropatía cicatrizal con el tiempo puede generar en microalbuminuria, puede generar en proteinuria, y mientras más proteinuria o más microalbuminuria tenga un paciente, más riesgo tiene del desarrollo de deterioro de la función renal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, no hay preguntas de esto, ¿no? Esto es importante. Una de las cosas que siempre preguntamos, por ejemplo, yo no soy nefrólogo de niños, soy nefrólogo de adultos, sin embargo, hice como cerca de 2 años de nefrología pediátrica en forma obligada, ¿sí? Después de que me gradué de nefrólogo, pero es una de las cosas que siempre vamos preguntando en el paciente adulto, ¿no? Si de pelado o de adolescente tuvo alguna infección de vías urinarias o tuvo varias infecciones, porque una sola posiblemente no causa problemas, pero tuvo varias infecciones de vías urinarias y casi siempre va saliendo por ahí, ¿no? Sí, sabe que a los que sé, 4 años de edad me hicieron una cirugía urológica para corrección de un reflujo y yo pues no crecía mucho, pasaba solo en el hospital con infecciones de vías urinarias, entonces, chévere. Este paciente con infecciones de vías urinarias puede tener problemas en el futuro, ¿sí? Y sobre todo si es una mujercita, una dama, estas infecciones de vías urinarias que dieron pielonefritis a repetición, con el tiempo pueden dar hipertensión. Y ahí ustedes van encontrando las respuestas de por qué las mujeres, por ejemplo, pueden desencadenar hipertensión en el embarazo o inclusive preeclampsia, ¿de acuerdo? Esta puede ser una de las condicionantes cuando uno busca en forma muy rebuscada en la historia clínica, ¿no? Cuando rebusca y rebusca y rebusca y rebusca y repregunta, la historia pueden irse encontrando ahí como las respuestas de por qué esta mujer desarrolló hipertensión en el embarazo. Claro que lógicamente existen otras cosas por ahí metidas, ¿no? Otros factores que lógicamente el ginecólogo lo sabe de memoria, pero pueden ser como una de las causas, ¿sí? Y posiblemente aquí una que me olvidé, ¿sí? Es la lesión renal aguda en el embarazo, que no la puse acá, habrá que ponerle.
lesión renal aguda del embarazo. Esta lesión renal aguda en el embarazo puede ser secundaria a una preeclampsia, puede ser secundaria a una eclampsia, puede ser secundaria al síndrome de HELLP. ¿De acuerdo? ¿Sí saben lo que es el síndrome de HELLP, no es cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno, el síndrome de HELLP es como la evolución máxima de la eclampsia, ¿sí? Entonces, en el síndrome de HELLP viene de esto, así se escribe, ¿no? Síndrome de HELLP. Ay, Dios mío. Sí, síndrome de HELLP, ¿no? Entonces, síndrome de HELLP significa plaquetas bajas, ¿sí? Enzimas hepáticas elevadas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el paciente, pues, que tiene preeclampsia o eclampsia, presenta una disminución de las plaquetas, plaque low, o elevación de las enzimas hepáticas, pues es producto simplemente de la toxicidad que se produce durante el embarazo, ¿no? Ok, entonces bueno, vamos a ver, más o menos hemos ido avanzando con los factores de iniciación, pero una cosa importante, pueden también haber factores de progresión, y fíjense en ustedes, por ejemplo, acá, la hipertensión arterial puede ser un factor iniciador, pero al mismo tiempo también puede ser un factor de progresión. ¿Qué quiere decir con esto? Que definitivamente la hipertensión arterial puede tener dos aristas acá, ¿no? Si bien puede ser que yo tenga hipertensión arterial, pero si no logro controlar en forma correcta mi presión arterial, pues este va a ser un factor también de progresión hacia enfermedad renal crónica. La proteinuria. Toda proteinuria elevada o toda proteinuria importante definitivamente es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Y otra de las cosas, pues el mal control glicémico, ¿no? Un paciente diabético, si bien es cierto que dicen que la diabetes también está como factor iniciador, pero al mismo tiempo también puede ser un factor de progresión de la enfermedad renal crónica. A ver, déjenme un ratito indicarles esto que les comentaba yo de cómo definir un poco la progresión de la enfermedad renal crónica. A ver, permítanme. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a indicar otra, ¿no? Ya, ¿están mirando la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Ya, esta es una fórmula o una ecuación de riesgo de falla renal, ¿no? Entonces, o de lesión renal. Pues bueno, vamos a hacer un ejercicio con ustedes, ¿sí? A ver, vamos a evaluar el riesgo renal que puede tener un paciente. Por ejemplo, miren, vamos a poner un hombre de 40 años de edad, ¿sí? Pues, hombre, vamos a poner que es no norteamericano, supongamos, a ver, Josué, ¿tienes bajado en tu teléfono el calculador de la tasa de filtrado glomerular? Ya le voy, creo que se le descarga. Ya, bueno, a ver, vamos, ¿quién tiene bajado ¿Quién tiene bajado? A ver. ¿Alguien bajó lo que les dije yo y les va a servir en el examen? ¿Tienen bajado? ¿No? Sí, doc. Sí, doc. Sí. ¿Y quién tiene bajado? Yo, doc Antonio. Ya, a ver, entonces, hombre de 40 años de edad con 1,4 de creatinina. 1,5 de creatinina. ¿Cuánto sale tasa de filtrado glomerular? Ya, doc. 1.5 me dijo, ¿no es cierto, doc? Bajará sin eso, ¿no? $57.4. Ya, 57 ml minuto, ¿no? Sí. Ya. Y resulta que este paciente tiene un índice de albúmina creatinina, supongamos que este paciente tiene un índice de albúmina creatinina de 20 miligramos gramo, fíjese, miligramos gramo. Miren, este paciente por su edad, con los datos que hemos metido acá, ¿no? Sexo, edad, tasa de filtrado glomerular, ya se cataloga como un enfermo renal crónico estadio 3, ya les voy a enseñar esa parte. Y fíjese lo que podría pasar con este paciente a los 2 años. Apenas a los 2 años este paciente va a tener un riesgo de llegar a diálisis, como dice acá, o paciente con riesgo de progresión
de falla renal o de requerir diálisis o trasplante, este paciente tiene un riesgo del 0,13% y a los 5 años del 0,52%. Ya, este paciente, recuerden, vamos a hacer solo un cambio acá. Ah, ya me salí, perdón. Ya, vamos a hacer un cambio. Entonces, vamos a hacer otra vez el cálculo. Sí están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ok. 40 años, era hombre, ¿no es cierto? No norteamericano. Tenía 57 ml minuto, pero ahora este hombre ya no tiene un índice de albúmina creatinina, ya no tiene de 20. Ahora este índice de albúmina creatinina de este hombre es de 1800 miligramos gramo. Fíjese, sigue en estadio 3, ¿no es cierto? Sigue en estadio 3 de enfermedad renal crónica, pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió? A ver, vamos a ver. Génesis Silva, ¿qué cambió? Ya se está durmiendo la Génesis ya, antes que se duerme hasta que se friega los ojos. ¿Qué cambió Génesis en este paciente? A ver, ¿qué cambió? La progresión. Sigue la misma edad, ¿no es cierto? Ya, sigue la misma edad, sigue la misma creatinina, tiene la misma tasa de filtrado glomerular, pero ojo, o sea, de la noche a la mañana, o sea, dos pacientes diferentes, ¿no? ¿Qué cambió en este paciente para que tenga una mayor progresión? ¿Ya se fue la Génesis? El tiempo. No, nada, yo no he puesto nada de tiempo aquí. El tiempo lo borra todo. Un clavo saca otro clavo, nada. A ver, vamos a ver Antonio González, a ver, está pilas, a ver. ¿Qué cambió aquí en este paciente? ¿Qué cambió? Dos pacientes diferentes, ¿no es cierto? Dos de 40 años de edad, dos con 1,5 de creatinina, dos con 57 ml al minuto, pero el uno tiene una evolución buena, se podría decir, pues a los 5 años apenas tenían menos del 1%, y el otro tiene una evolución desastrosa, más o menos casi tiene una probabilidad de 4% de llegar a necesitar diálisis. ¿Qué cambió acá, Antonio? Usted le cambió el índice de albúmina creatinina, doctor. Ya, perfecto. ¿Qué es ese índice de albúmina creatinina? Proteína. Proteína que está eliminando el paciente. Entonces el paciente está orinando proteína. Sí, orinando proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que no necesariamente, pues, a ver, y eso sí, por favor, métese en la cabeza, porque yo no me preocupa cuando me envían al consultorio ese tipo de pacientes, hasta me alegro, pero cuando me envían al hospital ahí esperando unas colotas y que tiene insuficiencia renal crónica el paciente y me envían con un montón de hojas de referencia, digo, puta, ¿quién sería el profesor de neurología de estos guambras? Irles a buscar y matar. Tiene uno, y entonces están alrededor de la creatinina. Por ejemplo, si tenemos 1,5 de creatinina, pero este man está gordo, ¿no es cierto? Está obeso, toma antiinflamatorios por un dolor de rodilla. El paciente tiene una vida totalmente desastrosa, ¿sí? Fuma, toma, no ha cambiado su estilo de vida, tiene una dieta muy alta en proteínas de origen cárnico, tiene una dieta muy alta en sales, etc. Y aparte de eso, el paciente tiene una proteinuria importante. A ver, entonces aquí, vamos a ver, ya que la Génesis está que se duerme, ¿no es cierto? Vamos a ver, Belén, ¿qué es lo importante acá en este paciente? ¿Qué sería lo importante? ¿Cuáles serían nuestros pasos en este paciente, Belén? A ver, Doc, primero dijo que era obeso, que consume harines, que es sedentario, dieta alta en proteínas, que toma, que fuma, entonces prácticamente tiene todos los factores de riesgo. Estudiante de medicina. Ya. Y bueno, en ese caso la creatinina debe estar aumentada. Ivo dijo la Belén. Ivo, o bueno dijo. No dije eso. Ivo, yo pero igual, que en este caso la creatinina estaría aumentada, Doc, tanto por la dieta alta, por los harines, por todo eso. Entonces, hay que corregir todo esto, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, este paciente, lo primero que hay que corregirse es todos estos factores, no hay que preocuparse de la creatina, lógicamente, o sea, sí hay que pararle bola, pero, ojo, no es el factor por el que deben transferir ustedes a un nefrólogo, ¿sí? El factor por el que deben transferir es si ustedes se encuentran con hipercalemia o se encuentran con una proteinuria, como en el caso de este paciente. Entonces, vamos desarrollando un poco. Fíjense que no es necesario estudiar nefrología con estas aplicaciones, no. Entonces, ya tienen un paciente con enfermedad renal crónica,
tienen un paciente con una proteinuria importante, tienen un riesgo de progresión a los 2 años, a los 2 años de 1% y a los 5 años casi cerca del 4%. Entonces, ¿qué les dice acá? Mantengan el objetivo de presión de 130-80. Vean, fáciles, ¿sí o no? Y aquí les dan las opciones. Verán lo que va a ir pasando aquí, ¿sí? Verán lo que va a ir pasando. Dice, a ver, yo como recibí nefrología y este man está con proteinuria, ¿no es cierto? Le voy a poner enalapril. ¿Qué pasó aquí? Bajó la probabilidad de que este paciente tenga o que disminuya su vida renal crónica a largo tiempo. No, pero resulta que este paciente dice es diabético y su tasa de filtrado glomerular le permite aún seguir recibiendo fármacos antidiabéticos orales. Voy a irme por lo clásico, o sea, no por lo clásico, por lo nuevo. Yo como soy un chico ahí de la U central, me voy a ir por lo que está en boga ahora en la literatura médica. Dice, no, vamos a meterle un inhibidor de la SGLT2. Maravilla, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Disminuyó el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, ¿ha sido necesario estudiar nefrología con la aplicación? No, no es cierto. Simplemente meten en el internet, meten al paciente, ¿no es cierto? Ya saben qué hay que hacer. Facilito, ¿no? De acuerdo, entonces, ojo, es importante, o sea, no quiere decir que no paren bola, pero ha sido facilito estudiar nefrología. No ven, ser nefrólogo solamente en las aplicaciones nomás. Entonces, vean que ha habido unas probabilidades de riesgo de deterioro de la función renal no ocasionadas por la creatinina. Ojo, no es que la creatinina está causando daño renal. La creatinina es el producto de lo que le está pasando en ese momento al riñón. ¿De acuerdo? Lo que sí, por ejemplo, la proteinuria. Si no logramos controlar la proteinuria, este paciente va a terminar con una enfermedad renal crónica avanzada. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas en esta parte? ¿Nada? Bueno, sigamos con nuestra clase. Claro, ¿qué pasó? Yo tengo una pregunta sobre esta aplicación que utilizó. ¿Por qué solicita si es que es o no es americano? Depende mucho. La parte racial depende mucho. Por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, no solo, inclusive hay muchas aplicaciones que inclusive te piden la raza, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, tener un paciente de descendencia afroamericana o un paciente americano, no americano, porque depende mucho la probabilidad de desarrollo, la probabilidad de mayor deterioro de la función renal, ¿de acuerdo? No, depende mucho de eso, depende de algunas aplicaciones. Por ejemplo, ahora al momento que ustedes se bajen las aplicaciones al teléfono, ya va segunda vez que les digo, realmente van a encontrar ustedes que muchas de las aplicaciones piden raza, piden género, piden algunas cosas con el fin de poder establecer en forma correcta si existe o no existe riesgo de progresión de la enfermedad renal. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Sigamos con nuestra presentation. A ver, vamos a ver. Entonces, de ahí partimos. Estamos acá, ¿no? De ahí partimos en lo que habíamos comentado de que pueden existir factores modificables y no modificables, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los factores no modificables, ya ustedes tienen un paciente ya con insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo? Ok, vayan siguiéndome la idea, ¿no? Entonces, tienen un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo, Génesis? Sin dormirse. Entonces, después no me contesta. Ya le vamos a dar segundo chance. De acuerdo a esto, tienen ya un paciente con establecido ya una enfermedad renal crónica y ustedes van a tener factores donde puedan modificar las cosas y factores en los que definitivamente no puedan modificar las cosas. Por ejemplo, el grado de función renal casi muy difícilmente se puede lograr modificar, pero se puede lograr bajar la creatinina y mejorar la funcionalidad renal. La raza, sí, ¿no? O sea, sí, hay algunos que se cambian de blanco, comes de negro a blanco, pero ya, ni modo, o sea, pero puede pasar eso, ¿de acuerdo? El sexo, sí se puede, ¿no? Pero desde el punto de vista, del punto de vista genotípico, no. Del punto de vista fenotípico, sí, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que no se pueden cambiar. ¿Qué habíamos dicho, por ejemplo, a ver, en relación al hombre o mujer, en relación al riesgo de progresión de enfermedad renal crónica? Vamos a ver a quién encontramos durmiendo. Kevin, tu papá, este tema está dormidas. ¿Qué habíamos dicho en relación a hombre y mujer? ¿Te acuerdas, Kevin? A ver, te voy a echar una manito, a ver. Habíamos dicho que los hombres tenemos unas ciertas características de evolucionar hacia enfermedad renal crónica y las mujeres otras características. ¿De qué dependía eso?
Ya, pueden ser los cambios hormonales, ¿no es cierto? Entonces, ¿tiene o no tiene razón esto de hablarlos como factores modificables, ¿no? El sexo realmente, o el género, más bien dicho acá debería ser la palabra correcta, definitivamente tiene estas facultades, ¿no? Por ejemplo, los hombres mucho más testosterona, el riesgo de progresión posiblemente hacia una enfermedad renal crónica avanzada es mucho más rápido el de una mujer, ¿de acuerdo? La edad, eso sí, viene que lo hemos ido discutiendo durante todas las clases, la edad es un factor de riesgo no modificable, ya es difícil, tienes 70 años de edad, difícilmente puedes retornar en el tiempo. ¿El peso al nacimiento será un factor no modificable? No, pues no es cierto, nada, naciste con un peso bajo, una disminución posiblemente de tu masa nefronal, existe la probabilidad de que este sea un factor de riesgo no modificable, ¿no? Los factores genéticos pueden ser modificables una vez que naciste, ya nada, o sea, no se puede mucho modificar, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los factores modificables? Acá sí, uno de los factores modificables principales para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿cuál era? La proteinuria. Recuerden ustedes que inclusive puse un ejemplo, ¿no? De cuáles de estos fármacos tienen poder antiproteinúrico. Los fármacos que tienen poder antiproteinúrico son los IECAs, los ARA2, los inhibidores de la aldosterona, por ejemplo, como la espironolactona, eplerenona, ¿de acuerdo? Esos son inhibidores de la aldosterona. 2020 salió un estudio, revíselo ahí si quiere, se llama el estudio Fidelio, que utiliza un fármaco que se llama eplerenona. Perdón, sí, no, estoy mal. El Fidelio fue hecho con un estudio que se llama finirenona. Es un fármaco inhibidor de la aldosterona y lo que se logró evidenciar acá era que como era un fármaco antagonista de la aldosterona, se bloqueaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona completamente, disminuía la proteinuria y como desenlaces finales, ¿no? Como finales realmente era una disminución del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, ¿no? Factor modificable la proteinuria, siempre es importante, ¿no? Hipertensión arterial, factor modificable, ¿de acuerdo? Aquí en la hipertensión arterial no solo va a ir el fármaco, sino va a ir todos estos cambios del estilo de vida. Por ejemplo, una de las cosas que les pedimos a los pacientes es, fíjese, haga un poco de actividad física, baje de peso. El solo hacer actividad física y bajar de peso te disminuye cerca del 5 milímetros de mercurio en la presión arterial. Otra de las cosas, deje de fumar, baje la dieta, baje la sal en la dieta. Una de las cosas que pueden ayudar igual a disminuir entre 5 a 6 milímetros de mercurio la presión sobre todo sistólica, ¿no? Entonces, cosas como estas. Y ahí vienen los fármacos que vamos a escoger, ¿sí? Una de las maneras que tenemos los nefrólogos para saber cuánta sal está consumiendo el paciente. Entonces, Alexander, por ejemplo, Alexander Ponce. Yo le digo al paciente, vamos a poner acá un ejercicio, luego lo vas a hacer tú. Ponte pilas, Alexander. A ver. Yo le digo al paciente, mire, baje la sal en la dieta. Y el paciente viene a la consulta y me dice, no, sí, yo estoy bajando la sal en la dieta, no se preocupe. Entonces, una de las maneras que tenemos nosotros para saber si el paciente está consumiendo una dieta baja en sal es hacer una fórmula. ¿Sí? Ahora les voy a explicar. Fíjese, supongamos que el paciente, yo le digo, más o menos usted me dice, ¿cuánta sal debo consumir? Al ojo le digo, mire, tiene que consumir entre 5 a 6 gramos máximo de sal en el día. ¿Cómo podría saber cuánto está consumiendo el paciente? Regularmente le pido sodio en orina de 24 horas. Supongamos que el sodio en orina de 24 horas de este paciente viene en 340 miligramos en orina de 24 horas. Lo que hago es dividir estos 340 miligramos dividido para 17. El 17 es una constante, es porque un gramo tiene 17.000 equivalentes, 17 miligramos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, Alexander, haz esta operación. 340 dividido por 17. ¿Cuánto? 20. Está mucho. Entonces, este paciente está consumiendo 20 gramos de sal. Imagínense. Es una bestia, el man. No hace caso con nada. Consume, pero una cantidad brutal de sal. Entonces, vamos a ver. Tú le dices a Alexander, ¿sabe qué? No está yendo bien, no me está ayudando con los fármacos. Recuerden ustedes que ustedes pueden dar el mejor medicamento, el mejor IECA o ARA2. Si no existe un consumo bajo de sal y cambios en el estilo de vida, difícilmente el paciente puede ir bien. Ok, dice, mire, baje la sal, necesito que baje la sal definitivamente. Entonces, después de un tiempo, le llamas después de unos 4 o 5 meses al paciente y mides nuevamente el sodio en orina y ahora el paciente tiene con 110
10 miligramos. Así de volada uno sabe que el paciente está yendo bien, ¿cierto? ¿Cuánto le salió, Alexander? 6.47. Exacto, 6.47, con las justas, ¿no es cierto? Sea como sea, el paciente bajó de 20 gramos de consumo de sal, bajó a 6.47. Entonces, que es una manera de saber cuando el paciente, siempre les digo, ya vamos a ver cuando me está mintiendo, ¿no? Si me está mintiendo, no me está mintiendo que está consumiendo sal. Claro, lógicamente nunca les aviso qué es lo que voy a hacer, ¿no? Pero siempre caen ahí. Entonces, fíjense que sí hay manera de saber cuánto consume de sal el paciente. Ok, entonces yo les pongo el examen, les digo, miren, ustedes envían a un paciente que haga una dieta baja en sal, como para el control de la presión arterial, para disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. O sea, elaboro un caso clínico con un caso espectacular. Y les digo, bueno, al último la pregunta. El paciente acude con una orina de 24 horas con 300 algo de sodio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Simplemente esta fórmula y decirme cuánto, en teoría, cuánto de sal está consumiendo el paciente. Ustedes me dirán ahí la respuesta. No, ojo con eso. ¿Va al control glicémico y diabetes? Sí, pues ya lo contamos, ya lo dijimos ya. Diabetes, hipertensión, las primeras causas de insuficiencia renal crónica. El tabaquismo, sí, el tabaquismo produce mucha fibrosis túbulo intersticial. La obesidad, fíjense que son factores como de riesgo muy repetido, que son factores modificables. La obesidad produce una glomerulomegalia y un aumento del trabajo renal. ¿Qué enfermedad, Lady Montenegro, qué enfermedad producía la obesidad en los pacientes para desarrollo de insuficiencia renal crónica? Había una enfermedad que yo la nombré. ¿Cómo se llamaba? Comienza con G. Glomerulosclerosis focal adaptativa. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿De acuerdo? Sí, glomerulosclerosis focal y segmentaria es de tipo adaptativo, ¿no? Es de tipo adaptativo. Excelente. Entonces, el síndrome metabólico es otra de las cosas. La resistencia a la insulina es otra de las cosas que igual son factores de tipo modificables. La dislipidemia es otra de las cosas igual. Anemia, ¿de acuerdo? Casi siempre la anemia va de la mano de la enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente con insuficiencia renal crónica pues puede tener anemia, pero al mismo tiempo la anemia también puede ser una causal de aumento del desarrollo o mayor deterioro de la función renal. Ya veremos en una clase cuál es una de las cosas que siempre tenemos que controlar. Una de las clases es como qué tipo de anemia tiene el paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Factores metabólicos, por ejemplo, el ácido úrico elevado. El ácido úrico elevado puede llevar a tener inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, aumento del riesgo cardiovascular, mayor compromiso túbulo intersticial y mayor deterioro de la función renal, ¿no? Evitar el uso de nefrotóxicos y el consumo de herbolaria, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Dentro de los nefrotóxicos, acá hay una cosa que me olvidaba, el consumo de drogas, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, que es una de las drogas que regularmente se consume, causa siempre enfermedad renal crónica y puede causar una enfermedad renal crónica de tipo catastrófica. La cocaína, para poder ser expendida o vendida y el distribuidor para poder tener mayor cantidad de cocaína con un efecto bastante potente, utiliza un medicamento que se llama levamisol. El levamisol es un antiparasitario y estos antiparasitarios pueden llevar a tener vasculitis conjuntamente con el uso de la cocaína, y esta vasculitis pues, puede generar una glomerulonefritis rápidamente progresiva y daño renal, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso nada más. Y las drogas siempre tienen que ser preguntadas como de cajón igual, y sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Ahora tenemos un paciente que está con nosotros en el hospital en hemodiálisis. Este muchachón tiene 20 años de edad, llegó con 8 de creatinina, como con 300 de urea, y como único factor que tenía este muchacho, desde los 13 años consume cocaína, ¿no? Intenté ver si le podía biopsiar, hacer una biopsia de riñón, pues ya no hubo cómo, los riñones son muy chiquitos, y como único factor de riesgo fue este, ¿sí? Entonces, fíjense en que puede desencadenar vasculitis constantes por un efecto de reacción antígeno-anticuerpo, y puede llevar a tener problemas de insuficiencia renal crónica en el tiempo, ¿no? Sin factores de riesgo establecidos. Ok. Entonces, los eventos que podrían definitivamente intervenir en la evolución o no si yo consumo AINES, esta es la línea de arriba, la negra, la primera,
Esta es la evolución natural que debería tener un paciente con una enfermedad renal crónica en el tiempo. Eso quiere decir que pues, yo tengo una disminución de la tasa de filtrado glomerular, sigo una vida correcta, una vida saludable, tomo mis medicamentos a tiempo, los de la presión, los de la diabetes, bajo de peso, controlo mejor mis lípidos, etcétera, etcétera, pues este paciente no tiene por qué tener problemas en el tiempo. Pero si yo voy utilizando AINES, uso de aminoglucósidos, medios de contraste en el tiempo, existe síndromes cardiometabólicos, alteraciones metabólicas, pues cada vez el paciente va disminuyendo su tasa de filtrado glomerular. Acá, como ven ustedes en la línea inferior, que tiene unos procedimientos de quiebre de la función renal, ¿sí? Y cada vez que existen estos fenómenos nocivos, pues el paciente puede llegar hacia enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Entonces, no tanto es el hecho de que el paciente pueda tener una evolución natural hacia lo peor, sino es el hecho de que yo voy sumando cierta renal, ¿de acuerdo? Permítame un rato que se me está descargando mi computador un ratito. Vamos a poner el cargador nada más. Ya, ahí estamos nuevamente, ¿sí? Ok. Tengo una pregunta. Sí. En el gráfico que nos mostró ahorita en esa pendiente, obviamente, si es que el paciente toma AINES, luego uso de aminoglucósidos, la pendiente va bajando. Y si se corrige eso, la pendiente sube y ya se mantiene normal. O sea, hay un punto reversible. Hay un punto en el cual ya no hay, por así decirlo, vuelta que el paciente mejore. Claro, o sea, si el paciente viene utilizando AINES por largo tiempo, directamente una enfermedad renal crónica ya. Claro, si el paciente viene utilizando AINES por largo tiempo, o sea, no están prohibidos los antiinflamatorios, ¿no? Yo ya sé más o menos por dónde puede ir la pregunta. Los antiinflamatorios no están prohibidos. Por ejemplo, pues no está exento el paciente de que tenga, por ejemplo, un compromiso, yo que sé, tienen que sacarle un par de muelas al paciente, ¿no es cierto? Tienen que darle unos 3 días de antiinflamatorios. O sea, por ahí no va el concepto, no, por ahí no. No va el hecho de, supongo que aquí comenzamos a utilizar AINES por una artritis reumatoidea. O sea, el paciente no le pasa el dolor por nada del mundo y tiene que tomar todos los días ibuprofeno por 5 años. Nada, este paciente que ya tenía establecido un daño renal y ahora sigue tomando sus AINES, este paciente va a llegar a insuficiencia crónica. El paciente se fractura y utilizan aminoglucósidos por 3, 4 meses. Nada, un paciente que puede llegar a tener daño renal, un cáncer, cualquier cáncer, ¿sí? Y tiene que hacerse estudios contrastados con contraste iodado cada 6 meses, aumenta el riesgo, ¿sí? Y si se suma, por ejemplo, en el paciente un síndrome cardiorrenal, un problema cardíaco, aumentó igual de todas maneras el riesgo, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber toda esta cascada de eventos para que el paciente pueda llegar a insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, si tú le das 4 días de antiinflamatorios, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? No tiene por qué pasar absolutamente nada. El paciente, por esos 4 días de antiinflamatorios, no se va a deteriorar la función renal, sino es el abuso o el exceso del medicamento el que causa daño renal, ¿de acuerdo? Sí. Ok. ¿Puntos reversibles? No. O sea, si el paciente sigue tomando en forma crónica, no hay puntos reversibles. Cuando hablamos de deterioro de la función renal, supongamos, por ejemplo, déjenme sacar acá, es muy buena pregunta la que me hicieron, como para ver, me parece que Cristian me preguntó esto. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con tasa de filtrado glomerular en el 2020, ¿no es cierto? Ya, enero del 2020. En el 2020 tengo un paciente con tasa de filtrado glomerular de 50 ml en minuto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con una creatinina de 1.7. Ahora el paciente
en este año viene con tasa, perdón, de filtrado glomerular para el 2021, viene con 48 ml minuto. ¿Sí? Opa, se me corrió esto de acá. Acá. 48 ml minuto, y este paciente ahora tiene 1.6 de creatinina. En teoría, si uno ve los números, ¿no es cierto? Diría, pues, ¿sabe qué? Tuvo deterioro de la función renal. Está yendo de a perro, ¿no es cierto? El pobre paciente está yendo hecho pedazos. Nada. Se denomina deterioro de la función renal cuando de un año al otro ha existido un deterioro mayor a 5 ml minuto. Entonces, si el paciente viene con este año con una tasa de filtrado glomerular de 58 ml minuto, 50 ml minuto, y en un año viene con 48 ml minuto, ¿habrá progresión de la enfermedad renal crónica? No, no es cierto. Entonces, esto es importantísimo. Muy buena pregunta en esa parte. Sí, me ha servido por lo menos para poder aclarar esto, ¿no? Ok. Entonces, denominamos deterioro de la función renal, aumento, deterioro importante de la función renal, cuando la tasa de filtrado glomerular cae más o menos más de 5 ml minuto. Porque desde el punto de vista fisiológico, ¿cuánto les decía que más o menos puede caer la tasa de filtrado glomerular? De 0,7 a 1 ml minuto por año, ¿de acuerdo? Ok. Pues bueno, de aquí viene la famosa tabla de clasificación crónica. Esta es la que utilizamos actualmente de acuerdo a las guías CADIGO. Esta clasificación cambia o dista mucho de la clasificación del 2018, me parece que era la anterior, sí. En la del 2018 solo se tomaba en cuenta el grado de deterioro de la función renal basado solo simplemente en tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, acá están los 5 estadios de tasa de filtrado glomerular, ¿no? Por ejemplo, en el estadio 1, aquel paciente que tiene más de 90 ml minuto. Pero claro, tiene más de 90 ml minuto, 91 ml minuto, en teoría no tiene insuficiencia renal crónica. ¿Cuándo tendría insuficiencia renal crónica? Si este paciente tiene daño estructural, ¿no es cierto? Como lo habíamos dicho en algún ejemplo, paciente con alteraciones en los que tienen quistes renales, por ejemplo, tiene una proteinuria o tiene alteraciones desde el punto de vista estructural o alteraciones desde el punto de vista histológico, es un paciente que puede ya tener una enfermedad renal crónica a pesar de que tenga más de 90 ml minuto, ¿no? En el estadio 2, aquel paciente que está entre 60 a 89 ml minuto. Por eso es importante que les dije, bájese en el calculador, porque esto les va a permitir a ustedes poder hacer las tasas de filtrado glomerular y poder establecer en qué grado de insuficiencia renal crónica se encuentra el paciente. En el estadio 3 hay una división acá, en estadio 3A y en estadio 3B, ¿no? En el estadio 3A de 45 a 59 ml minuto, en el estadio 3B de 30 a 44 ml minuto, en el estadio 4 de 15 a 29 ml minuto y en el 5 de 15 ml minuto. Pero fíjense, muy aparte de esto, acá existe una particularidad. Hasta aquí era la clasificación antigua de la enfermedad renal crónica. Entonces, siempre ustedes inclusive deben haber preguntado, ¿qué grado de insuficiencia renal crónica le dijo que tenía el doctor? Dice, un grado 3, pero el grado 3 no dice nada, por favor. Entonces, supongamos que acá, saquemos acá otra vez el puntero. Supongamos que ustedes acá, a ver, vamos a poner más bien esto acá. Supongamos que ustedes acá, por ejemplo, tienen un paciente con estadio 2 de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Está Pepito y Juanito al frente, ¿sí? Pepito tiene tasa de filtrado glomerular de 60 ml minuto, pero ustedes no están conformes con eso y envían a medir en orina microalbuminuria y creatinuria en orina parcial para establecer o para calcular el índice de albúmina creatinina. Es facilito calcular el índice de albúmina creatinina. La microalbuminuria que les viene en la orina parcial, por favor, es en una orina de la primera mañana, multiplican por 100 y dividen para la creatinuria parcial, ya tienen el grado de microalbuminuria. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a darles un ejemplo acá. No van a entender. Sino, supongamos que acá tienen ustedes, en este paciente, tienen una microalbuminuria de 70. Recuerden ustedes que la microalbuminuria, el corte es hasta 20 miligramos. Eso deben haber visto en el segundo año de laboratorio, ¿sí? 20 miligramos litro. Y este paciente tiene una creatinuria. Vamos a ver. Tiene una creatinuria. Este paciente tiene una creatinuria, por favor, ahora de 78 mililitros. A ver.
Por favor, para sacar el índice de albúmina creatinina, en este caso hay que multiplicar la microalbuminuria, por favor, no los 70, no vayan a copiar igualito, por 100 y dividimos para la creatinuria, que es de 78. A ver, vamos a ver quién me echa una. A ver, todos hagan, por favor, todos hagan el cálculo. Albita, me dice la respuesta y todos hagan el cálculo, ¿ya? ¿Cuánto salió? 700 para 78. De 8.97. Doctor, no sería 8. 700, sería 7000, creo. 7000, perdón, 7000. Soy malo en las matemáticas, por eso les dije, hagan ustedes. 70% dividido para 78, ¿cuánto salió? 89,74. Ya, 89 miligramos gramo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, este paciente con enfermedad renal crónica estadio 2, perdón, tiene estadio 2A. ¿Dónde está el índice de albúmina creatinina? A2. Entonces, este paciente, miren, tiene enfermedad renal crónica. Permítame borrar esto, ¿sí? Este paciente tiene enfermedad renal crónica, estadio 2, A2. Entonces, este paciente se ubica aquí. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. El mismo paciente. El mismo paciente con tasa de filtrado glomerular, pero ahora este paciente tiene 200 miligramos de proteinuria, de microalbuminuria, ¿sí? Ok. Tiene 56 miligramos de creatinuria, miligramos de cilitro. ¿Cuál es el índice de albúmina creatinina de este paciente? 200% dividido para 56. 357.14, doc. Exacto. Entonces, este paciente tiene un estadio 2, pero tiene un índice de albúmina creatinina de más de 300, ¿no es cierto? ¿Sí me están siguiendo, no? Entonces, vamos. ¿Cómo debería ser la clasificación correcta de estos pacientes? De esta manera. Vamos a ver. El primer paciente tiene una RC, estadio 2A2. El segundo paciente tiene una RC, estadio 2A3. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿no? Al momento de clasificar ya a los pacientes, esto que acabo de comentarles es de supremo valor. No es lo mismo tener un paciente enfermo renal crónico estadio 2, ¿de acuerdo? A2, que tener un paciente estadio 2, A3. Si ustedes se fijan acá, este es un algoritmo de colores, de acuerdo, prácticamente es un semáforo de colores de riesgo. Mientras más cercano está a los colores más intensos, más riesgo tiene el paciente de progresión y de mayor deterioro cardiovascular. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Será lo mismo la evolución de este paciente, del paciente que tiene un estadio A2, A3, será exactamente la misma evolución de aquel paciente que tiene un estadio 2A2? Totalmente diferente, ¿no es cierto? Totalmente diferente. Hagamos un último ejemplo. Entonces, estamos claros que no solo depende de la clasificación de la enfermedad renal, ¿de acuerdo? No solo es el hecho de que yo voy a clasificar en estadio 1, en estadio 2, en estadio 3, no. Ustedes ya saben, correcto. Entonces, ya cuando el vecino ya les busque a ustedes y les diga, ve, me acaban de diagnosticar la enfermedad renal crónica, ustedes ya con bastante conocimiento, ¿no es cierto? Le dicen, ¿y qué estadio le dijeron? Que tengo un estadio 3. ¿Y estadio 3 a qué? Pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tiene? No sé la progresión. Ustedes ya están pilas en eso, ¿no? Ok, ¿estamos claros en esa parte? Eso quiere decir que si yo pongo ejemplos de varios pacientes en un examen y solo les pido cuál de estos pacientes va a tener mayor progresión, ustedes están en la capacidad de decirme cuál paciente va a tener mayor progresión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, perfecto. Pues vamos a ver. Oscar Torquís, a ver, vamos a ver. Entonces, ahora Oscar, vamos a ver, vamos a pedirle al Oscar que haga toda la evaluación del paciente. Yo solo le voy a dar los datos nomás. Paciente de 56 años, Oscar, ¿sí? Ojo, ya les pedí que se bajen la aplicación. Y si no se bajaron, están jodidos para el examen, No van a poder hacer nada de esto.
Ya. Entonces, este paciente tiene creatinina de 1. No, pongamos que tiene creatinina de 2.2 de creatinina, 2.3 miligramos de creatinina, ¿ya? Sí. Vamos a ver. 56 años, creatinina de 2.3. Ok, Oscar. Aparte de esto, pues mandamos a hacer todas las evaluaciones y este paciente tiene una microalbuminuria. Microalbuminuria, este hombre tiene de 12 miligramos litro, corta hasta 20, y tiene una creatinuria de 67 miligramos decilitro. Listo, clasifiquemos, Oscar, a este paciente. ¿En qué estadio está? Vamos, Doc, hagamos ¿en este suave. paciente es hombre o mujer? Hombre. Ya, Oscar, a ver, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. Ricardo Miño. A ver, pilas, Ricardo. Segundo ejemplo, Ricardo. Segundo ejemplo. Vamos, segundo ejemplo, Ricardo. Igualito. Paciente hombre, ¿no es cierto? 57 años, casi más de la misma edad. Creatinina de 2.3 miligramos. ¿De acuerdo, Ricardo? Pilas ahí. Sí, hombre, 2.3 miligramos. Microalbuminuria de 280 miligramos litro. Y creatinuria de 46 miligramos decilitro. Listo. Vamos a ver. Primero, Ricardo Miño, por favor, clasificar este paciente y Oscar también clasificar este paciente y vemos a ver cómo nos va. ¿De acuerdo? ¿Qué fue, Oscar? ¿Ya? ¿Ya, Oscar? ¿Estamos listos? ¿No? Ya se va el paciente a buscar otro médico. Uno que sí le dé el diagnóstico, dice. Ya. Vamos a ver. Ricardo, ¿cómo estamos, Ricardo? ¿Cómo que no? ¿Qué fue, Ricardo? ¿Estamos listos? Ya, del A ver, primero, Oscar, vamos. del El número primero 1. sale la tasa de filtrado, o sea, 30,6. Ya, 31, ya. Ya, y de ahí nos sale El índice de albúmina creatinina. 17,9. Ya, 17,9. Entonces, ¿este paciente en dónde está? O sea, sería un grado 3B. 3B, exacto. 3B. A1. A1, perfecto. Ok, ahí estamos bien. 3B, A1. Vamos a ver, Ricardo.
ratito. Pues el paciente ya se murió, viejo, ya. A ver, ¿quién sacó? A ver, espontáneos, ¿quién lo hizo? Yo, doc. A ver, ¿quién es yo? Isabela. A ver, ¿cómo salió? Sarela, Eh, perdón, Sarela, a ver. La misma tasa de filtrado glomerular Misma tasa de filtrado glomerular, ¿no es cierto? Ya, salía 608. perfecto. Entonces, ¿este paciente tiene qué estadio, Sarela? 3B a 3. 3B a 3, exacto. Ojo, una cosa nomás quiero saber. ¿Todos están comprendiendo lo que estamos haciendo? ¿Quién no comprende? Ya, entonces, para los teléfonos quiero que se baje, ¿no? Si no, anda con puros juegos en los teléfonos ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver, Oscar. El paciente de Oscar será el que menor evolución tenga hacia enfermedad renal crónica, o el paciente que le pertenecía al Ricardo, pero el man por lento perdió y ya se quedó, el paciente se fue de la Zarela. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál será el paciente que peor evolución tenga? Solo con los colores. ¿Qué paciente tiene peor evolución? ¿El segundo o el primero? El segundo, doc. El segundo. El segundo. Entonces, fíjense, depende mucho de eso para que ustedes puedan hacer. Estos tipos de pacientes no tienen que quedarse en ningún momento en salud primaria, ni con el internista, ni nada. Tienen que ir inmediatamente al nefrólogo para que haga todas las estrategias necesarias y correctas para intentar mantener la enfermedad renal crónica en el paciente, o en el peor de los casos, intentar retornarle a uno de los estadios A2 o A1, que es muy, muy difícil al A1, pero por lo menos al A2, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto, ¿no? No necesariamente el hecho de tener una creatinina en 2.3 significa que la evolución va a ser tórpida o desastrosa del paciente. Puede ser que se quede muy detenido en el tiempo, varios años el paciente ahí, versus el otro, ¿no? El otro paciente que tiene una proteinuria importante, que está en estadio A3, en estadio 3B A3, ¿de acuerdo? Así es como tienen que clasificar. En el primero de Oscar era un paciente con estadio 3B A1 y el de Sarela 3B A3, ¿de acuerdo? Entonces escuchan simplemente eso y saben inmediatamente cuáles son los riesgos de progresión que tiene cada paciente. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿sí? Preguntas en esto que vamos terminando esto, ¿ya? A mí lo que me interesa es que todos comprendan lo que estamos haciendo, ¿no? Te hago una pregunta. Claro. ¿Qué aplicación tiene específicamente? Es que hay confusiones entre nosotros con cuál aplicación, porque algunos no encuentran una, entonces no sabemos cuál tiene usted. ¿Quieren bajarse al teléfono? Sí, o sea, es que tenemos ya descargadas algunas, pero no sabemos. Nefrocalc, Vax, entonces, Nefrocalc. ¿Usted tiene iOS o Android? iOS. A ver, Nefrocalc. Es que es gratuita, el Nefrocal es gratuito, ¿no? Bájense todos el Nefrocalc. Nefrocalc, así como suena, Nefro-C-A-L-C, Nefrocalc, ¿de acuerdo? Ahí en el Nefrocalc van a encontrar 3 fórmulas. Van a encontrar la fórmula de CKDEPI, MDRD4-DMC, la de Cochrane, que es Fisito y Lisa, ¿no? Pero yo no les voy a poner a utilizar cosas antiguas a ustedes, ¿no? Y eso me dieron a mí clases, imagínense, cuando estaba, a ver, hace 20 y algo años. Yo de médicos llevo 17 años. Entonces, no les voy a poner a utilizar ese tipo de fórmulas que han ido ya pasando y han ido perdiendo vigencia en el tiempo. Se utilizan ciertos pacientes, como ya vamos a ver más adelante. Y la fórmula de Schwartz, que es para los niños, ¿no? Pues bajen estas fórmulas, ¿de acuerdo? Pero independientemente de que hayan bajado cualquier fórmula, ¿sí? Casi nunca va a haber diferencias. Se dan cuenta en el estadio, ustedes, por ejemplo, Oscar sacó 30.7, ¿no es cierto? Yo saqué 31. Nada, sigue siendo estadio 3, ¿no es cierto? No hubo cambios ahí, estadio 3B. Pero lo más importante es que ustedes vayan mirando estas características que debe tener el paciente con el fin de que no vaya a tener una evolución inadecuada, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, chicos. Listo, pues entonces, lo que me interesa es que todos hayan entendido esta parte, ¿sí? Esta parte define mucho realmente de cómo ustedes van a clasificar a sus pacientes y define mucho inclusive si se quedan con el paciente, evaluándole un poco más, o definitivamente tienen que enviarle al nefrólogo porque saben que este paciente es el que peor va a ir y el que va a tener muchas complicaciones. ¿De acuerdo? Ok, si no hay preguntas, pues ahí nos vemos en la siguiente semana, ¿no? Pero, ojo, repasen esto, pónganse en ejercicio ustedes mismos,
vean en la tabla, estén todo el tiempo en la tabla mirando con el fin de que no tengamos ninguna complicación. ¿Ok? Listo, muchachos, entonces déjenme borrar esto nada más. Gracias, Doc. Ya. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Ahí nos vemos, muchachos, ahí nos vemos. Luego, gracias.